Bueno, como se me va a olvidar, Ad hominem es el título de Ignacio Castro. Ignacio Castro es filósofo, crítico de arte, profesor, ya creo que lo ha comentado en su primera intervención hoy, aquí en este espacio. Acompaña a Jorge de hace muchos años en su itinerario intelectual. Creo que Germán también evocó ese viaje a Argentina hace unos años. En fin, de una producción vinculada también a la obra y el trabajo de Jorge Alemán, pero además también él en sí mismo ha producido un trabajo, una obra, artículos, libros, entre los cuales mencionaré solo algunos. De la 2011, por ejemplo, La depresión informativa del sujeto. En el 2012, Sociedad y barbarie. El año pasado, Roche de Cebes. Y recientemente, creo que el lunes van a presentar tu libro en el Bellas Artes, ¿no? Círculo de Bellas Artes, Ética del desorden, de la editorial Pretextos. Bueno, da una nota. Dice Tim, me dejó que agregara esto: el mejor filósofo en Madrid. Dice Tim que lo apuntase. Bueno, muchas gracias. Esta última frase no la entiendo bien, me imagino que es una de las bromas de Tim. La verdad es que estoy encantado de estar aquí y a la vez también me siento un poco raro, cosa que me ocurre con frecuencia, incluso un día normal en el cuarto de baño, o sea que no os preocupéis en exceso. Raro no solo por lo que comentó Germán de que Jorge además nos va a enterrar a todos, por lo tanto un homenaje es un poquito anticipado, de cierto modo, y para nada, como sabéis, Río... ¿Cómo era? Río interminable, río... Incurable. Río incurable promete lo peor o lo mejor en cuanto a continuidad, pero también porque en esta larguísima relación con Jorge, un poco guadiánica, que es imposible resumir ni en 15 ni en 30 minutos, pues hay tantas cosas que cuesta mucho seleccionar. Entonces he sufrido un poquito ayer y hoy para quitar y dejar unas cuantas cosas nada más. Comenzaría diciendo que me apetece, me gusta y por otra parte me deprime un poco la idea de que el capitalismo sea sobre todo espíritu, un espíritu, imaginaros, un espíritu y en el cual la economía, como diría Margaret Thatcher, sea solo el medio para transformar las almas, de tal manera que algún día, prometido, la humanidad consiga fluir sin tocar nada parecido al inconsciente o a la tierra o a las grietas, y en ese sentido se consume lo que Martin Heidegger anunciaba hace mucho tiempo como estructura de la separación, lógica de la separación. Una separación justamente de la hallancia, del horror fundamental que sostiene a la especie. Yo creo que esta es la gran oferta del capitalismo en sus distintas modalidades, incluso en esta última, algorítmica, un espíritu, una metafísica que condena a espacios exóticos de lujo o a espacios de recreo fines semanales, pues todo aquello que es en realidad el suelo imposible de reunir en un solo punto que sujeta a la humanidad. Y de ahí que cada vez que Jorge Alemán se haya ocupado de este espíritu, pues haya hablado de una circularidad infinita que funciona, estas ya son palabras de Badiou, funciona como una curiosísima alianza de infinitud y clausura, que es paradójica, efectivamente, una alianza de una especie de eternidad constante con una especie de cierre constante. He entendido siempre la obra de Jorge Alemán y sus múltiples registros como una promesa de liberarnos de esta eternidad que nos amenaza. Y he entendido siempre que Jorge se ha ocupado con muy distintos nombres, y haría lo mismo aunque no fuera psicoanalista, pero con más razón aún si lo es, heredero de Lacan y de Freud, de esta fuera ingobernable que en cierto modo el capitalismo como espíritu querría relegar a espacios diseñados. En ese sentido, creo que Jorge se ha ocupado siempre del acontecimiento, de un acontecimiento que ya sé que es polémico en nuestro ámbito, pero que un acontecimiento no sería más que el temblor de las situaciones, el estrato de indefinición de las situaciones, incluso de la situación más tonta. Pensad en la vieja leyenda de un infinito en acto, esto, la posibilidad de que en la situación más tonta, más banal, una clase, por ejemplo, más banal que eso es casi imposible, pues ocurra algo y sea percibido algo, resuene algo distinto.
que tiene difícilmente testigos en cuanto a su continuidad. Posiblemente mañana casi nadie se acordará de eso. Y una traducción muy difícil al plano de la historia, del testimonio general, de la escritura, de la política. Pero acontecimientos en el cual lo que se llama sentir, vivir o pensar es sencillamente nada. Hay una frase preciosa sobre esta cuestión de cómo el acontecimiento no es nada más que la misma situación oída de otro modo. Una frase del viejo John Cage al final dice, bueno, en realidad la música es escuchar el ruido del mundo antes de que coagule en signos que circulen, antes de que coagule en lenguaje estructurado. Creo que desde siempre Jorge Alemán, se lo agradezco por ello, se ocupa de esto que está en tonos muy distintos en muy distintos libros. Al final me traje un pequeñito que cabe casi en el bolsillo que se llama No saber, pero ya en No saber hay un poco lo que decía Sergio Larriera, es decir, el mismo pensador político que es en todas partes, lo es porque constantemente, digamos, poetiza sobre aquello que para otros es sencillamente una situación más o menos milimetrada y calculada. Creo que la impronta de Jorge Alemán como pensador, poeta, militante, es primeramente ética, y que ahí está su gran propuesta política, liberarnos constantemente de esta presión infinita que nos apresa. Creo que hay en él algo de este platonismo de lo múltiple que le preocupa tanto a Badiou. Siempre lo he leído junto con Badiou, la verdad. No sé muy bien dónde encajaría Laclau, no sé muy bien dónde encajaría Zizek. Francamente, Zizek no me interesa nada hoy en día. Siempre he entendido a Jorge Alemán muy cerca de Badiou y de este platonismo de lo múltiple que vendría a intentar poner en cada punto de experiencia justamente la intensidad de un acontecimiento que difícilmente creeríamos dos veces. Hay una palabra curiosísima que yo no sé si los psicoanalistas citan mucho, página exactamente 319 del tomo 1 de los escritos, creo que en la solución del sujeto, dancidad que emplea Tomás Segovia traduciendo no sé qué palabra francesa, una palabra muy forzada en castellano, pero tiene mucho que ver con la forma de ser, de estar, incluso en los días que tiene, digamos, flojos, Jorge Alemán, porque es una constante convocatoria de una emancipación in situ, de una emancipación que no tiene texto, ni exactamente programa, ni exactamente clase que la soporte. Más bien la emancipación que consiste en salirse de la clase que gobierna ahora la situación, del texto que es el ABC de la situación, primer plano, etc. No creo que esto sea ajeno a la pasión popular y populista, si queréis, de Jorge Alemán desde siempre, pronuncio no la palabra, y esta idea que quizás es más cristiana que judía, de esta obsesión también popular de procurar que algún día la piedra rechazada será angular para lo que haya que construir, que algún día la piedra que hemos dejado de lado, el guijarro en el camino, sea una pieza clave en lo que construyamos como algo distinto. No creo que esto sea ajeno a ciertas nociones de pueblo como algo magmático, difícil de encuadrar en la base estable, política, consciente, civilizada de una nación. Algo distinto a esto, más subterráneo, un poco más sumergido. Y no creo que esto sea ajeno tampoco, en definitiva, a la pasión trágica típicamente hispana, quizás más hispana que perteneciente a ninguna otra cultura, a la recepción de Freud y Lacan en el castellano y a la voluntad de Jorge Alemán de escribir constantemente en castellano y decirlo todo, casi como el castellano fuese alemán o arameo. Carlos Fuentes escribió un libro precioso, no muy conocido, El espejo enterrado, hablaba de la pasión trágica de lo hispano, esa fuerza de la cultura hispana que también a veces le condena a errores garrafales. Esa fuerza creo que tiene que ver con un cierto realismo que toma muy en serio lo que no tiene tiempo, al margen de nuestra superstición de la cronología, y creo que esto es muy propio del modo de ser y de pensar y de escribir de Jorge Alemán. Por lo tanto, si después de varias vueltas, unas 3000, entiendo bien la palabra hegemonía, la entendería pues un poco en relación a cosas que viví antes, como un encadenamiento de aquello que es una especie de irrupción milagrosa en el orden del reparto de los nombres. Una configuración de lo que es singular y no tiene equivalencia posible. Me parece a mí que la hegemonía que tiene en mente constantemente Jorge Alemán como algo distinto al poder, tiene mucho que ver con, aunque sea paradójico otra vez,
darle voz pública a lo que en su nacimiento ha sido infraleve, rozando lo imperceptible. Creo que en ese sentido el clasicismo en la formación, o en la deformación si queréis, en la biografía, en la andadura harto compleja de Jorge Alemán, es ese clasicismo el que una y otra vez recarga su fuerza subversiva. La fuerza de los clásicos, la fuerza subversiva de los clásicos. De los clásicos, por tanto, que querrían conservar algo más o menos oculto de la especie. Fijaros que dice en algún lugar, siempre escucho adentro lo que tarde o temprano escucharé fuera. Y esto tiene que ver con el hecho de que Jorge Alemán nunca lee, no le he visto leer, habrá leído aquí o allá, yo no le he visto, y sin embargo su forma de hablar está estructurada como un texto que saliese in situ, impulsado por el acontecimiento, el pequeño monstruo escondido en el momento. Creo que no solo no le gusta leer o no le gusta hacerlo, no lo hace con frecuencia, sino que además también le cuesta escribir, más que hablar. Y esto tiene que ver con un tipo de pensamiento, se decía antes, que nace de su mismo acto, del acto de pensar, del acto de tener a la vez una relación de profunda complicidad con los estratos más sumergidos de una situación, de profunda complicidad y también de profunda incomodidad en relación al canon de esa situación. Esto constantemente creo que fuerza en él esta palabra portentosa, que no tienen estos pagos muy fácil comparación. He visto a pocos oradores tan fluidos como él, y he escuchado a bastantes. Creo que esta palabra está al servicio de una cosa muy sencilla, que se parece a un juego de niños, pero puede ser mortífero. Aprovechar el macrodeterminismo que nos envuelve para, en cada punto de coacción, conseguir una liberación contingente. Y esto es profundamente político. Acabase donde acabase esta tarea profundamente impertinente y subversiva que realiza a diario. Además, por encima, creo que tiene razón cuando dice que no hay acontecimiento infraleve que no pueda tener, que no deba tener un reflejo, aunque sea distorsionado y tardío, en el orden político, histórico, hasta incluso diría paternal o estatal. Jorge Alemán, la última vez o la penúltima que le vi hablar, hablaba de una manera melancólicamente desesperada para defender un último nombre del padre. Y me parece bien. ¿Por qué? Porque creo que entiende, y son casi palabras literales de él, que el padre es la cicatriz de una madre. El padre es la herencia de una cicatriz. Y creo que esto explica su interés por el Estado como algo que no debe curar la yancia en la cual se mueve la especie, pero sí debe cuidarla, lo político como algo que debe acompañar al Estado en este cuidado, y también esto explica la empatía que Jorge Alemán, como pensador, poeta, militante, caminante, etcétera, tiene con todos los semblantes mestizos de las irrupciones que recordamos, que han cambiado el curso de la historia, aunque sea en un pequeño tramo. Hablo de Perón, por supuesto, hablo de Cuba, por supuesto, de Chávez, de Kirchner, hasta de Putin. Esto es mejor que nos salga de aquí, pero los dos mantenemos una empatía extraña, posiblemente homosexual en el fondo, con este hombre tan problemático. Pero, en fin, en serio, creo que esta empatía de Jorge Alemán, con incluso las manifestaciones estatales y harto dudosas de lo que ha sido en su día un acontecimiento, pues me parece que contribuye a hacer este mundo un poco más respirable. Tenemos dos manos, una no tiene por qué entender lo que hace la otra. Una, creo que él la mantiene en este registro infraleve, que se puede llamar inconsciente de otros nombres, y otra la mantiene en aquel registro público y estatal que nuestro gran amigo del norte constantemente injuria como estados delincuentes. Me alegro de que sea capaz de mantener esta potente división y dando frutos continuamente. Muchas gracias.